Dios bendiga a todos mis hermanos, que la gracia de Jesucristo y la paz de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Voy a compartir mi testimonio de cómo el Señor me ayudó a salir del pecado de la fornicación, estando yo en una silla de ruedas, estando paralítica. Así que, hermanos, voy a comenzar leyendo 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 al 10. Y dice así: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hermanos, sabemos que ninguna persona que haga estos pecados será salvo. Por eso la palabra nos dice claramente que la persona que comete adulterio y fornicación no puede heredar el reino de Dios, a menos que se arrepienta, a menos que se convierta, ¿verdad? Recuerdo, hermanos, a finales del año 2019 me había reconciliado con el Señor y me encontraba en un grupo errado, donde solo decían profecías y casi no había palabra del Señor. Así que yo estaba en ese grupo de una hermana, de una profeta. Y un día salió a decir, ¿no?, que todos teníamos que tomar la Santa Cena, que todos teníamos que participar. Entonces yo me examiné a mí, que yo estaba en fornicación. Entonces la palabra del Señor me decía que yo no podía participar en esas cosas que son santas para el Señor. Y hice saber eso a la hermana, ¿no? Y le dije: hermana, yo no soy casada, yo estoy en un pecado de fornicación, no puedo participar de esta cena, no puedo. O si puedo, le pregunté, ¿no? No, sí, normal, tú puedes participar, no hay ningún problema, porque aquí estamos en un altar de Dios, donde el Señor nos guía. No estamos en una iglesia con dogmas de hombres, con mandamientos de hombres. Entonces, aún así, con todo lo que me dijo, pues yo estaba en duda, porque la palabra del Señor nos muestra otra cosa. Ninguna persona que está en adulterio o en fornicación o en pecados ocultos puede participar de estas cosas del Señor, de la cena del Señor. Entonces, pues estaba esa duda en mí, así que yo tomé el número del hermano Juan Carlos y lo contacté. Y el hermano me atendió y me contactó con la hermana Mariela. Y pues fue así como llegué a esta iglesia en línea de Dios es mi amparo, que la hermana Mariela me ayudó con mucho cariño y le hice saber estas cosas a ella. Ella me orientó y me mostró con la palabra del Señor que yo no podía participar de estas cosas, que no estaba apta para participar. Pues entonces entendí que no podía participar en esa cena del Señor, aunque yo ya sabía que no podía. Así que también le comenté que yo estaba en fornicación y todo eso. Y ella me aconsejó, ¿no?, que debiera arreglar mi vida, que tenía que ponerme a arreglar mi situación, ¿no?, o casarme, lo que sea que el Señor me pusiera, ¿no?, en mi corazón para hacerlo. Entonces, pues desde ese entonces yo procuré con mucho esfuerzo a movilizar mis papeles para poder casarme, porque mis papeles estaban en provincia, donde muy lejos, de mi esposo también estaba muy lejos, así que nosotros estábamos en la ciudad y no podíamos sacar en un tiempo de pandemia, ¿verdad? Y todo era difícil porque todos los trabajadores no estaban en su labor de trabajo, así que era muy complicado sacar nuestros papeles. Más complicado era sacar los papeles de mi esposo, porque habíamos solicitado, pero meses no llegaba. Así que la hermana Mariela siempre estaba pendiente de eso, de que sí había llegado los papeles, y yo siempre con mucha pena le decía: hermana, todavía no ha llegado. Y no ha llegado, siempre era lo mismo. Y
Y un día ella me dice, ¿no? Un día ella me escribe y hablamos. Y me dice, el Señor manda, dice, que dejes el pecado. Que dejes el pecado porque Él quiere obrar en ti. Él dice que está esperando por ti. Que dejes el pecado para que obre en ti. Como les comento, hermanos, yo soy una hermanita paralítica. Casi ya 8 años paralítica. Pero yo sé que el Señor va a obrar en mí. Así que eso fue lo que me dijo. El Señor le había hablado a ella, que yo dejara el pecado para que Él obre en mí. Entonces la hermana me dijo, pues tienes que dejar el pecado. El Señor quiere obrar en tu vida, tienes que dejar. Y yo pues era un choque para mí, porque de tanto que mi esposo también ya había aceptado al Señor, estábamos bien con el Señor y él estaba también en las cosas del Señor ya, y nosotros marchamos bien como pareja. Y venía esto, era muy fuerte para mí. Pero hablando con la hermana Mariela, un día ella nos llama para dejar el pecado, para apartarnos del cuerpo. Y esto era muy difícil para mí, separarse del cuerpo. Entonces la hermana Mariela habló con nosotros, habló con mi esposo y nos separamos del cuerpo. Hablando con mi esposo también nos separamos del cuerpo. Aunque era muy difícil para mí, porque yo no, en mi condición de una mujer paralítica, me sentía desamparada y decía, ¿cómo voy a estar sin él? ¿Cómo va a estar mi hijo sin mi esposo? O sea, sin su papá. Y pensaba mucho en eso, pensaba tanto en eso que en ese momento me negaba a dejar. Pero hablando con mi esposo y entendiendo que el Señor iba a tratar con mi vida, que el Señor había hablado, así que obedeciendo la voz del Señor, pues nos apartamos del cuerpo. Porque sí, hermano, es muy difícil dejar el pecado, ¿no? Recuerdo que yo le decía a la hermana, no puedo dejar el pecado, no puedo permitir que mi hijo crezca sin su papá. Yo me imaginaba que estaría sola, abandonada. Pero más la palabra del Señor, ese día la hermana pues me dijo, si tú no dejas el pecado, pues no eres digno del Señor. Si tú no dejas el pecado, no esperes que el Señor te bendiga, no esperes que el Señor te sane. Entonces el Señor ese día me hizo entender esta palabra, ¿no? Que está en Mateo 10:37, que dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces eso fue lo que el Señor habló a mi corazón y tocó mucho. Porque si tú amas más a tu hijo o más a tu esposo y no quieres dejar el pecado, entonces no eres digno del Señor. No puedes decir que tú amas a Cristo cuando tú no quieres dejar tu pecado, cuando tú no quieres abandonar a tu esposo, a tu pareja que tanto lo amas, que estás en fornicación y no quieres soltar, que estás en adulterio y no quieres soltar a esa persona por el hecho de que lo amas. Y no puedes decir que amas a Cristo cuando estás viviendo en pecado y no quieres soltar aquello que te ata o digamos, nos contamina, ¿no? Nuestro cuerpo y no es agradable al Señor. Eso es lo que en ese momento pasaba conmigo. Yo pensaba todo, que iba a estar sola, que mi hijo iba a estar sin su papá. Por eso, hermanos, los hijos de Dios estamos llamados a amarlo por encima de cualquier cosa, a nuestro Dios. Y esto no de palabras, sino en obediencia, con demostraciones, con hechos, con obediencia a su palabra, dejando las obras de la carne.
Por eso Jesús dice, ¿no? El que salve su vida la perderá y el que la pierda por mí la salvará. Hay que renunciar a todas las cosas del mundo, toda contaminación, ¿no? Todas las cosas del mundo, todo lo que nos contamina, todo lo que nos aleja del amor de Cristo para poder vivir en santidad para Él, porque el Señor quiere que vivamos en santidad, quiere que obremos santidad, porque si no dejamos el pecado de la fornicación o del adulterio, pues no merecemos entrar al reino de Dios. No lo merecemos simplemente entrar, porque ningún pecador va a entrar al reino de los cielos. Así que, hermanos, desde ese entonces nos separamos de cuerpo. Entendimos que el Señor estaba tratando con nuestra vida y nos alejamos, y pues comencé a orar al Señor y comencé a buscar más del Señor. Mi corazón estaba quebrantado, estaba muy sensible. Así que recuerdo que en una semana fue una sorpresa, no nos esperábamos. Llegó los papeles de mi esposo. Tantos meses que hemos esperado y nunca llegaban, ese día llegó. Fue maravilloso. Fue la respuesta más grande, más poderosa del Señor que vimos ese día. Así que llegaron los papeles, estábamos muy contentos. Y pues yo inmediatamente solicité mis papeles. Llamé a mi papá, le dije, papi, envíame los papeles. Y en una semana llegaron mis papeles. En una semana llegaron todo, en tiempo de pandemia. Imagínate, hermanos, muy difícil para nosotros, porque nadie estaba en su labor. Entonces llegaron mis papeles y pues comenzamos a hacer los trámites. Pero lo que pasó es que teníamos otro problema, que era deuda en el banco. Y si teníamos deuda en el banco, pues no podíamos casarnos. Teníamos que sí o sí pagar esa deuda. Y yo tenía deuda en el banco, mi esposo tenía deuda en el banco. Y oré por eso, oré con tanto quebranto al Señor, le rogué, Señor, ¿cómo voy a hacer para pagar? No tengo esa cantidad para pagar. O sea, era mucho para mí. Obviamente tenía para comer y en ese tiempo pues no había trabajo. ¿No? Era difícil, estábamos en tiempo de pandemia. Y bueno, oré al Señor con todo mi corazón. Recuerdo que era una oración tan profunda que nunca había hecho, con tanto desespero al Señor, porque era otro problema más. Salimos de otro problema y de pronto apareció otro obstáculo. Y pues oré y me dormí. Al día siguiente recuerdo que, no sé, por casualidad mi esposo revisó el celular, ¿no? Y teníamos un depósito en el banco. Él tenía un depósito en el banco, yo tenía un depósito en el banco. Así que no podía creer, no creo que esto sea verdad, dije, no creo, me estoy soñando, dije. Y pasó un día más, en la noche yo me soñé, recuerdo que el Señor me habló, así de claro fue, y dijo, ve al banco y cobra tu dinero, anda al banco y cobra. Y realmente al día siguiente fuimos al banco y cobré mi plata, el depósito cobré y mi esposo también cobró. Y con ese dinero pagamos la deuda. Por fin pagamos la deuda. Fue la mano de Dios muy preciosa, que de una manera muy especial nos había respondido así de rápido. Al día siguiente, hermanos. No tardó ni meses ni semanas. Fue al día siguiente la respuesta del Señor. Así que con la ayuda del Señor hemos hecho todo eso. Pagamos nuestra deuda y quedó cero. No había deuda. Y hicimos mis trámites ya. Entonces terminamos de hacer nuestro trámite en un mes. Y pues de ahí procedimos a casarnos.
el septiembre del año pasado, del septiembre 21, no recuerdo bien, pero fue en ese mes que nos casamos. Y la mano de Dios fue tan maravilloso, hermanos, que Él ha obrado con nosotros. En un mes hemos resuelto todos nuestros problemas y nos hemos casado por la gracia del Señor. Así que el Señor va a obrar en tu vida si actúas en obediencia, escuchando la palabra del Señor y no haciendo oídos sordos cuando sabes que estás viviendo en un pecado, ya sea de fornicación como yo lo estuve, o en adulterio. Si sabes que estás viviendo en ese pecado, tienes que abandonarlo, porque el Señor es santo. No podemos vivir en ese tipo de pecado y Él no tolera esas cosas. Si un cristiano, sabiendo que a eso no le agrada el Señor y vives en esa condición, pues es peor. Tienes que dejar el pecado para que el Señor también obre en tu vida. Y yo sé, hermanos, que el Señor va a completar la obra en mi vida, porque he visto su mano preciosa que ha estado trabajando conmigo y aún sigue trabajando conmigo. Y doy gracias al Señor por su misericordia, por su inmenso amor, que Él escucha todo clamor, hermanos. Así que no dejen de orar, no dejen de buscar al Señor, que Él es nuestro ayudador, que Él nos fortalece cada día. Eso fue mi testimonio. El Señor me ayudó de una manera increíble cuando tú actúas en obediencia, no amando a las cosas del mundo. No ames las cosas del mundo, no ames a tu hijo, no ames a tu esposo. Ama sobre todas estas cosas al Dios. Obedece su palabra. Lo demás, el Señor te va a proveer y te va a dar, no te va a dejar desamparada. Yo pensé que me dejaría desamparada y no me dejó desamparada. Resolvió mi problema en un mes y en un mes estaba ya casada. Hoy estoy casada, estoy muy feliz que el Señor haya obrado en mi vida, muy contenta y le doy gracias al Señor. Y mi anhelo es que las hermanas y las personas que están en este pecado sabiendo la gravedad de este adulterio o fornicación vivan aún en ese pecado. Si tú dices que crees en Dios, que amas al Señor y vives en ese pecado, es mentira. No puedes amar a Dios, decir que amas al Señor cuando vives en adulterio, cuando vives en fornicación. Yo sabía que estaba en fornicación, pero cuando se me fue dada la palabra del Señor, y mucho más antes, yo procuré con todo mi corazón casarme. Así que tenemos que obedecer al Señor, el mandato del Señor, y vivir en santidad, y entonces Él va a obrar en nuestra vida. Esto fue mi testimonio, espero que les sea de bendición a todos mis hermanos. Que el Dios Todopoderoso les bendiga, que los guarde y los guíe en todo. Él es bueno y misericordioso para obrar en cada vida y escucha tu oración en todo tiempo, si nosotros vivimos en obediencia al Señor. Amén. Dios bendiga a todos mis hermanos de esta iglesia. Les quiero compartir un pequeño testimonio, pero muy poderoso para mí, acerca de la vestimenta de la mujer. Hace 2 días yo me encontraba muy triste por mi madre, que tiene COVID-19. Y un día antes yo había visto el mensaje de la hermana Mariela, que es también de este tema, que ella habla de los pantalones y de la falda, ¿no? En una mujer cristiana.
yo vi yo escuché el mensaje completo, pero no me sentí culpable porque, como saben algunos de esta iglesia, pues yo estoy en una silla de rueda y por comodidad mía yo usaba pantalones por sentirme cómoda, porque yo estoy en cama, entonces me movilizo sola, o sea, no necesito que nadie me ayude. Entonces me es fácil para mí moverme en pantalones. Entonces, como les digo, no me sentí culpable porque yo decía en mi corazón, eso para las mujeres que caminan, yo no estoy caminando. Entonces yo lo tenía claro que no podía usar falda en mi condición. Pero pasó un día, ¿no? Entonces yo estaba muy triste por mi mamá, no pensaba en más que en otra cosa que mi mamá ya estaba enferma. Y después de orar, eso del mediodía por ahí, ya casi por la tarde, me recosté en mi cama, me recosté y luego pasó algo. No sé qué pasó, pero algo pasó que me vi a mí como en ese instante que yo estaba recostada. Me vi como hombre, me sentí como hombre, totalmente hombre. No estaba pensando en la vestimenta, no estaba pensando en cómo yo estaba vestida, nada. Pero en ese momento se me vino el sentimiento más repugnante y lo detesté tanto la forma como yo estaba vestida. Lo aborrecí. Me sentí como un hombre. Y entonces, en ese momento me quité el pantalón que llevaba puesto. No lo quería ver, me lo quité y me quedé en lo que yo estaba. Y me acordé que yo tenía un vestido, una falda que yo me compré para mi matrimonio, que tenía en el armario. Me acordé de esa falda, que es la única que tengo. Entonces dije, me voy a poner esa. Y así fue, me puse esa falda y es la que yo estoy usando ahora. Eso es mi testimonio porque fue el mismo Dios. Yo antes no quería usar falda porque me lastimaba. Pero vino eso en ese momento porque fue Dios que trató en ese momento conmigo. Y le agradezco tanto que Él haya sido, porque a mí no me está obligando nadie, no me ha obligado una mujer, no me ha obligado alguna hermana, sino que Dios mismo me hizo sentir en ese momento, verme como hombre. Recuerdo que yo no estaba pensando en la vestimenta, yo estaba triste por mi mamá, muy triste, pero en ese momento me vi de esa forma. Entonces Dios trató conmigo en ese momento. Y fue maravilloso. A mí nunca me había pasado esto. Y yo decía, eso para las mujeres que caminan. Eso para las mujeres que caminan. Para las hermanas que andan con pantalón. Ellas que se quiten. Y yo no me voy a quitar. Yo me siento bien así, decía. Yo me siento así. Me siento bien. ¿Para qué? Cuando yo camine, ahí sí. Yo estoy segura que me voy a quitar. Tampoco voy a andar de pantalones. Eso es lo que yo pensaba. Que se quiten ellas. ¿Y yo para qué? Yo estoy enferma, pero ese día no, ayer, anteayer, hace 2 días, me pasó eso. Y fue maravilloso y estoy con mi falda, no me he sentido incómoda, bueno, obviamente me pongo medias por dentro porque sí me hace un poco de frío, siento frío, pero aún así me siento cómoda, me siento yo. Y mi esposo me dijo, así te ves como una princesa, me dijo, es así como yo te quiero ver. Y incluso me dijo, hasta tu forma de ser ha cambiado, te ves más delicada, te ves más femenina. Y yo también me siento así, me siento cómoda, me siento perfecta de esta manera.
Nunca antes me había sentido así. Fue Dios que me transformó, fue Él que vino en mi tristeza y me cambió. Nunca me vi así antes, detestando el pantalón que llevaba. Este es un testimonio muy poderoso y tenía que compartirles, no podía pasar por alto. Esto me pasó hace 2 días, y me tuve que esperar hasta este día. Así que espero que sea de bendición para algunas de ustedes de esta iglesia, que tal vez hay hermanas que están usando pantalón sin estar en mi condición. Peor si sabes, si estás caminando, ¿no? Y no uses falda, porque en la calle muchos hombres te ven, te desean con su mirada. Así que hay que quitarse de eso. Pero Dios es perfecto, Él hace las cosas en su momento. Y hizo eso conmigo. Su plan es perfecto, Él es maravilloso. Y estoy muy feliz, muy agradecida que Él haya venido a cambiarme. Ahora me siento completa, estoy muy feliz, muy bendecida.